Hay acontecimientos que sacuden el alma de una nación entera, eventos que parecen surgir de la nada, pero que en realidad fueron anticipados por quienes se atrevieron a mirar más allá del velo del tiempo. En algún momento de los últimos años, un hombre llamó la atención del mundo hispanohablante con algo más que relatos sobre ovnis y textos apócrifos. Jotre Benítez, escritor, investigador y hombre de profundas inquietudes espirituales, pronunció palabras sobre Estados Unidos que muchos consideraron especulación, otros mera fantasía. Pero hoy, en este preciso momento de 2026, algo está ocurriendo y no es coincidencia. Lo que Benítez anticipó no fue fruto de una predicción aleatoria, fue el resultado de años de estudio de textos antiguos, de patrones históricos de comprender cómo las naciones se levantan y cómo caen. Y lo más inquietante, fue hablado con la convicción de quien ha visto algo que otros aún no están listos para aceptar. Vamos a contrastarlas con lo que está sucediendo ahora mismo en suelo americano, y vamos a descubrir algo mucho más profundo, que detrás de los titulares, detrás del ruido político, detrás de la confusión mediática hay un diseño, un plan. No vamos a caer en el sensacionalismo, tampoco en la negación. Lo que vas a escuchar en este video es una invitación a despertar, a observar con claridad lo que muchos prefieren ignorar, porque cuando las profecías dejan de ser abstractas y empiezan a materializarse en tiempo real, la pregunta deja de ser ¿es esto posible? La pregunta real es ¿estoy preparado para comprender lo que significa? Hace casi 2000 años. Benítez habló de una fragmentación interna. Habló de una crisis de identidad nacional. Habló de divisiones que no serían políticas solamente, sino espirituales. Habló de un debilitamiento que no vendría desde afuera, sino desde adentro. Y advirtió que Estados Unidos enfrentaría antes de 2026 un momento decisivo en su historia, un punto sin retorno. Y aquí estamos. Las instituciones tambaleándose, las calles divididas, las narrativas enfrentadas, las alianzas rotas, los símbolos que una vez unieron ahora separan, el sueño americano cuestionado por sus propios ciudadanos. ¿Acaso no es exactamente lo que él describió? Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona. Benítez no solo habló de colapso, habló de renacimiento, de transformación, de que tras el caos vendría una redefinición profunda de lo que significa ser una nación bajo Dios. Y esa parte de su mensaje es la que más debemos escuchar ahora. Porque este vídeo no es sobre el miedo, es sobre la verdad. Y la verdad, cuando es comprendida a tiempo, nos libera. Benítez nunca fue un hombre de dogmas. Su búsqueda siempre fue libre, inquieta, casi rebelde. Pero entre todas sus investigaciones hubo una que marcó un antes y un después en su forma de ver el mundo. El caballo de Troya. Esa saga literaria no fue solo ficción inspiradora, fue el resultado de su inmersión profunda en los textos bíblicos, en los manuscritos apócrifos, en las enseñanzas que fueron dejadas fuera del canon oficial, y en medio de esa búsqueda algo quedó claro para él: las naciones tienen ciclos, tienen propósitos. Y cuando se alejan de ellos, entran en declive. Estados Unidos no fue la excepción. En varias entrevistas realizadas entre 2018 y 2023, Benítez mencionó algo que pocos quisieron tomar en serio. Dijo que Estados Unidos estaba entrando en una fase crítica, que para 2006 la nación habría cruzado un umbral, que los cimientos sobre los que fue fundada a esos principios espirituales y morales que le dieron forma estarían siendo cuestionados de manera brutal desde dentro, y no hablaba de enemigos externos. Hablaba de una guerra interna, una guerra de cosmovisiones, de valores, de verdades. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que él vio? ¿De dónde sacó esa certeza? Benítez estudió con detalle los ciclos históricos de las grandes civilizaciones: Babilonia, Roma, Egipto, Grecia. Todas ellas alcanzaron un punto de inflexión donde la prosperidad material no fue suficiente para sostener la estructura espiritual. Y cuando eso ocurre, cuando una nación pierde su alma, comienza a devorarse a sí misma. Estados Unidos, según Benítez, había entrado en esa fase. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Él no solo anticipó la crisis, también habló de la promesa. Dijo que tras el dolor, tras el desconcierto, vendría una purificación, una reestructuración profunda, un retorno a lo esencial. Y eso es lo que hace que su mensaje sea tan relevante hoy, porque no estamos ante el fin de una nación,
Estamos ante su redefinición. Lo que ocurre ahora mismo en Estados Unidos no es accidental. Es un cumplimiento. Es el momento donde las palabras pronunciadas hace años empiezan a materializarse en eventos tangibles. Y si entendemos esto, si logramos ver el patrón, entonces todo cobra sentido. Benítez lo dijo de una forma inolvidable. Las naciones no mueren, se transforman, pero para transformarse, primero deben enfrentar aquello que han negado. Y lo que Estados Unidos ha negado durante décadas está saliendo a la luz, con fuerza, con dolor, pero también con propósito. Para comprender lo que está ocurriendo hoy, debemos regresar al principio, no al nacimiento político de Estados Unidos como nación independiente, sino al nacimiento de su identidad espiritual. Los padres fundadores no eran solo hombres de leyes, eran hombres de profunda convicción religiosa. Muchos de ellos conocían las escrituras mejor que los teólogos de su tiempo, y cuando redactaron los documentos que darían forma a la nación, lo hicieron con una conciencia clara. Estaban estableciendo un experimento único en la historia humana, una república fundada no sobre la tiranía de un rey, sino sobre principios divinos aplicados a la vida pública. La Declaración de Independencia menciona al Creador. La Constitución refleja valores bíblicos profundos. Los primeros discursos presidenciales invocan la guía de la providencia. ¿Por qué? Porque para ellos, una nación sin fundamento espiritual era una nación condenada al fracaso. Pero algo ocurrió en el camino. A medida que Estados Unidos crecía en poder, riqueza e influencia global, esos fundamentos comenzaron a ser vistos como reliquias del pasado. La secularización avanzó. La educación pública dejó de enseñar los valores que dieron origen a la nación. Las instituciones religiosas perdieron autoridad moral. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el alma de América fue siendo reemplazada por un pragmatismo materialista. Benítez observó esto con claridad. En sus escritos y conferencias señaló que Estados Unidos había cometido el mismo error que Roma, creer que el poder militar y económico era suficiente para sostener la grandeza. Pero no lo es, nunca lo ha sido. Las naciones se sostienen sobre ideas, sobre creencias compartidas, sobre un sentido común de propósito y destino. Y cuando esas ideas se fragmentan, cuando ya no hay una narrativa unificadora, la nación comienza a desintegrarse desde dentro. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Las divisiones políticas actuales no son solo sobre políticas públicas, son sobre visiones del mundo completamente opuestas. Son sobre qué significa ser humano, qué es sagrado, qué es verdadero. Y cuando una nación pierde el consenso sobre esas preguntas fundamentales, entra en una crisis existencial. Pero aquí viene lo fascinante. Este proceso no es nuevo, ya ocurrió antes, en Israel, en Judá, en cada nación que Dios levantó con un propósito y que luego se alejó de él. Y lo que la historia bíblica nos enseña es esto: Dios no abandona a las naciones, las disciplina, las purifica. Y cuando están listas, las restaura. Benítez lo sabía. Por eso no habló solo de colapso, habló de transformación. Hay enseñanzas que nunca fueron mencionadas en los púlpitos modernos, verdades bíblicas que por ser incómodas o desafiantes fueron dejadas de lado. Y una de ellas tiene que ver con el destino de las naciones. En el libro de Daniel, en Apocalipsis, en los profetas mayores y menores, hay un hilo conductor que pocas veces es predicado con claridad. Dios establece tiempos para cada nación, tiempos de prosperidad, tiempos de prueba, tiempos de caída y tiempos de restauración. No es casualidad, no es caos, es diseño. Benítez, como estudioso de los textos, conocía esto profundamente. Sabía que la historia no es lineal, sino cíclica. Sabía que las naciones atraviesan estaciones espirituales, igual que los individuos. Y sabía que Estados Unidos, como potencia global, no estaba exenta de esos ciclos. Pero lo que él vio, y lo que pocos se atreven a decir, es que Estados Unidos había entrado en su temporada de juicio. No un castigo sin propósito, sino un juicio purificador, uno que expone lo oculto, uno que revela las grietas, uno que obliga a la nación a mirarse al espejo y decidir quién quiere ser. Y eso es lo que estamos presenciando ahora. Cada escándalo, cada crisis, cada división, cada contradicción pública, no son accidentes, son revelaciones, son síntomas de un proceso mucho más profundo. Un proceso donde todo lo que estaba escondido está siendo sacado a la luz.
Jesús lo dijo claramente. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. Y en estos tiempos esa palabra se está cumpliendo a nivel nacional. Las estructuras de poder que parecían intocables, ahora tambalean. Las narrativas que parecían indiscutibles, ahora son cuestionadas. Las instituciones que parecían sólidas, ahora muestran sus fracturas. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la verdad. Y la verdad siempre duele antes de sanar. Benítez lo expresó con una frase memorable. El dolor de una nación es proporcional a la mentira que ha vivido. Estados Unidos ha vivido muchas mentiras sobre su historia, sobre su identidad, sobre su misión, y ahora esas mentiras están siendo confrontadas, no por enemigos externos, sino por la misma realidad, por los frutos de sus propias decisiones. Pero aquí está la esperanza. Cuando una nación reconoce su error, cuando se arrepiente genuinamente, cuando vuelve a sus raíces espirituales, entonces puede ser restaurada. Y ese es el mensaje profético que Benítez dejó. La crisis no es el final, es el preludio de algo nuevo. Ahora bien, profundicemos en la estructura bíblica de todo esto, porque lo que estamos viendo no es solo política, es profecía en acción. En el Antiguo Testamento, Dios establece un patrón claro con Israel. Cuando la nación camina en obediencia, prospera. Cuando se aleja, entra en problemas. Y cuando se revela abiertamente, es llevada al exilio, pero incluso en el exilio, Dios promete restauración si hay arrepentimiento. Ese mismo patrón se repite en cada nación que ha sido levantada con un propósito divino. Estados Unidos fue fundada con una misión clara. Los primeros colonos puritanos llegaron a América con la convicción de que estaban estableciendo una ciudad sobre una colina, una luz para las naciones. Esa visión profundamente bíblica permeó la identidad estadounidense durante siglos, pero con el tiempo esa luz comenzó a opacarse. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que apaga la luz de una nación? La respuesta la encontramos en las Escrituras: la injusticia, la corrupción, la idolatría y el olvido de Dios. Y todas ellas están presentes en Estados Unidos hoy. Benítez no lo dijo con fanatismo, lo dijo con tristeza, porque sabía que cuando una nación se aleja de su fundamento, pierde su brújula. Y sin brújula cualquier dirección parece válida. Y eso genera caos, pero espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. En el libro de Isaías, Dios habla sobre naciones que fueron grandes pero que cayeron en orgullo. Y dice algo fascinante: por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿No describe esto perfectamente lo que ocurre en gran parte de la cristiandad estadounidense hoy? Mucha religiosidad, muchas palabras, pero poca transformación real, poco arrepentimiento genuino, poco temor de Dios verdadero. Y cuando la religión se vuelve performance, cuando la fe se convierte en política, cuando el Evangelio es usado como herramienta de poder en lugar de ser vivido en humildad, entonces la luz se apaga. Benítez lo vio y lo advirtió. Habló de una iglesia estadounidense que había perdido su poder profético, que había dejado de confrontar el pecado estructural, que se había vuelto cómoda, comprometida, diluida. Y dijo que esa iglesia necesitaba un despertar, un sacudimiento, una reforma. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Porque Dios no destruye lo que ama, lo refina. En Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Estados Unidos está siendo afinada, y el proceso es doloroso, porque el fuego que purifica también quema, pero lo que sale de ese fuego es más puro, más fuerte, más verdadero. Y aquí está el detalle clave que Benítez siempre enfatizó: no todos verán este proceso con claridad. Muchos lo interpretarán como destrucción, otros como caos sin sentido. Pero quienes tienen ojos espirituales abiertos verán lo que realmente es un parto, el nacimiento de algo nuevo. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Porque si entendemos que Estados Unidos no está muriendo, sino transformándose, entonces nuestra respuesta no es desesperación, es preparación, es oración, es posicionamiento espiritual, y eso cambia todo. Ahora llegamos al corazón del mensaje, a la revelación que Benítez dejó como legado para estos tiempos.
En una de sus últimas entrevistas públicas antes de 2026, él dijo algo que pasó desapercibido para muchos, pero que hoy resuena con fuerza. Estados Unidos no caerá por sus enemigos, caerá por olvidar quién es. Pero cuando recuerde, se levantará más fuerte que nunca. Esa frase contiene una verdad profética monumental. La identidad de una nación no se basa en su economía, ni en su ejército, ni en su tecnología. Se basa en su alma, en sus valores, en su propósito, y cuando una nación olvida eso, pierde su poder real. Estados Unidos ha olvidado su identidad. Se ha definido por su poderío militar, por su influencia económica, por su capacidad de imponer su voluntad sobre otros. Pero esas cosas son temporales, son circunstanciales, no son esencia. La verdadera identidad de Estados Unidos estaba en su llamado a ser luz, a ser ejemplo de libertad bajo Dios, a ser refugio para los oprimidos, a ser voz de justicia en el mundo. Pero cuando esa identidad fue reemplazada por el imperialismo, por el consumismo, por el orgullo, entonces la nación comenzó a perder su rumbo. Y aquí viene lo impactante. Benítez no solo lo identificó, lo profetizó, dijo que para 2026 Estados Unidos estaría en medio de una crisis existencial tan profunda que la obligaría a enfrentar esa pregunta fundamental. ¿Quiénes somos realmente? Y esa pregunta está siendo hecha ahora en las calles, en los hogares, en las iglesias, en los medios, en las mentes de millones. ¿Quiénes somos? ¿Somos una nación cristiana? ¿Somos secular? ¿Somos imperialista? ¿Somos liberadora? ¿Somos justos? ¿Somos hipócritas? Esa pregunta está desgarrando el tejido social estadounidense. Y no hay respuestas fáciles, porque la verdad es compleja. Estados Unidos ha sido muchas cosas a la vez, ha hecho mucho bien, pero también ha causado mucho daño. Y lo que Benítez entendió es que hasta que una nación no enfrenta su sombra, no puede caminar en su luz. Estados Unidos está enfrentando su sombra, sus pecados históricos, sus contradicciones. Y ese proceso es brutal, pero es necesario porque solo cuando una nación reconoce su pecado puede experimentar su redención. Y aquí está la revelación más poderosa. Dios no ha terminado con Estados Unidos. Tiene un propósito pendiente, tiene un plan de restauración, pero ese plan requiere arrepentimiento, requiere humildad, requiere un retorno genuino a los principios sobre los que fue fundada. Y ese retorno no será institucional, será personal. Será de corazón en corazón, de alma en alma. Benítez lo dijo claramente. La restauración de una nación comienza con la restauración de sus ciudadanos, y esa restauración es siempre espiritual. No habrá solución política, no habrá salvador humano, no habrá programa gubernamental que pueda sanar lo que está roto en Estados Unidos. La única solución es espiritual, y cuando suficientes personas lo comprendan, cuando suficientes corazones se vuelvan a Dios, cuando suficientes almas clamen por verdad y justicia, entonces algo cambiará. No será instantáneo, no será fácil, pero será real. Y eso es lo que Benítez vio. No solo el caos, sino lo que viene después, la transformación, el renacimiento, el cumplimiento de un propósito que nunca fue abandonado, solo pospuesto. Ahora bien, salgamos por un momento de la narrativa estadounidense y veamos el panorama global, porque lo que ocurre en Estados Unidos no ocurre en un vacío. Tiene repercusiones mundiales. Estados Unidos ha sido durante más de un siglo el epicentro del poder global. Su economía mueve mercados, su cultura define tendencias, su ejército interviene en conflictos, su tecnología transforma vidas. Para bien o para mal, lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo entero. Y si Estados Unidos está en crisis, el mundo también lo está. Benítez lo sabía. Por eso su mensaje sobre Estados Unidos no era solo para estadounidenses, era para todos, porque el colapso espiritual de una potencia global tiene efectos dominó. Estamos viendo cómo otros países también están enfrentando crisis de identidad similares. Europa, Latinoamérica, Asia. Todos están cuestionando sus valores, sus estructuras. Y no es coincidencia, es un fenómeno global. Vivimos en tiempos proféticos. Tiempos donde todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido, donde todo lo que puede ser cuestionado está siendo cuestionado, y eso no es malo, es necesario,
porque solo cuando las estructuras falsas caen pueden levantarse las verdaderas. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Este proceso no es caótico, es orquestado no por gobiernos, no por élites, sino por una mano invisible que guía la historia hacia su cumplimiento. Y esa mano es divina. Benítez, en sus escritos más profundos, habló de esto, habló de cómo Dios permite crisis para despertar conciencias, cómo permite dolor para producir transformación, cómo permite caídas para enseñar humildad. Y si eso es cierto, y todo indica que lo es, entonces lo que estamos viviendo no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, el fin de una era, el fin de un sistema, pero también el comienzo de algo nuevo. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos listos para ese nuevo mundo? ¿Estamos dispuestos a soltar las estructuras que nos dieron seguridad pero que ya no sirven? ¿Estamos dispuestos a cuestionar las narrativas que nos enseñaron pero que ya no resuenan con la verdad? ¿Estamos dispuestos a caminar en humildad, en búsqueda, en apertura? Porque el nuevo mundo que están haciendo no será para los rígidos, será para los flexibles, no será para los orgullosos, será para los humildes, no será para los que se aferran al pasado, será para los que abrazan el futuro con fe. Y esa es la invitación que Benítez dejó, no una invitación al miedo, sino una invitación al despertar, despertar a la verdad, despertar a la espiritualidad genuina, despertar al propósito, despertar a la responsabilidad personal y colectiva. Porque si Estados Unidos va a ser restaurada, no será por políticos, será por personas que decidan vivir en verdad, personas que decidan amar en lugar de odiar, personas que decidan construir en lugar de destruir. Y esas personas están surgiendo ahora, en todos lados, en todas las naciones, en todas las culturas. Personas que están cansadas de la mentira, cansadas de la superficialidad. Y esas personas son las que cambiarán el rumbo de la historia. Benítez lo vio y lo creyó. Y por eso su mensaje, aunque profético y serio, nunca fue desesperanzador. Fue esperanzador, porque sabía que tras la noche siempre viene el amanecer. Pero todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, una pregunta que no podemos esquivar, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Y yo qué hago con esto? Porque podemos hablar de naciones, podemos analizar profecías, podemos estudiar ciclos históricos, pero al final del día lo que importa es cómo esto transforma mi vida, tu vida. Y aquí está el corazón del mensaje de Benítez. Él nunca escribió para entretener. Cada palabra, cada libro, cada conferencia tenía un propósito: sacudir conciencias, abrir ojos, encender corazones, y lo que él quería que comprendiéramos es que la transformación de una nación comienza con la transformación personal. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos primero nosotros. No podemos exigir justicia si no somos justos. No podemos pedir verdad si vivimos en mentira. No podemos clamar por amor si nuestros corazones están llenos de odio. La transformación es siempre de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace que este momento sea tan poderoso, porque no estamos solo presenciando el colapso de estructuras externas. Estamos siendo invitados a desmantelar nuestras propias estructuras internas, esas creencias limitantes, esos miedos paralizantes, esas narrativas que nos hemos contado sobre quiénes somos y qué podemos hacer. Todo eso está siendo desafiado. Y si aceptamos el desafío, si nos atrevemos a mirar hacia adentro con honestidad, entonces descubriremos algo extraordinario, que somos mucho más de lo que pensábamos, que tenemos mucho más poder del que creíamos, que nuestra vida tiene mucho más propósito del que imaginábamos. Benítez lo dijo de muchas formas, pero todas apuntaban a lo mismo. Eres un ser espiritual. No eres solo un cuerpo, no eres solo una mente. Eres un alma eterna con un propósito divino. Y ese propósito no es accidental, es intencional. Fuiste creado para este tiempo, para esta crisis, para esta transformación. Y si comprendes eso, si realmente lo comprendes, entonces todo cambia, porque ya no eres víctima de las circunstancias. Eres co-creador de tu realidad. Ya no eres espectador de la historia. Eres protagonista, y eso te da poder. Poder para elegir, poder para actuar, poder para transformar. Pero ese poder viene con responsabilidad, porque si tienes el poder de crear, también tienes el poder de destruir, y la elección es tuya.
¿Qué vas a construir con tu vida? ¿Qué vas a sembrar en este mundo? ¿Qué legado vas a dejar? Esas son las preguntas que Benítez nos invita a responder, no con palabras, sino con actos, con decisiones diarias, con pequeñas elecciones que, sumadas, definen el rumbo de nuestra existencia. Y aquí está la verdad más profunda. Tu vida importa, tu elección importa, tu voz importa. No necesitas ser famoso, no necesitas ser rico, no necesitas ser poderoso, solo necesitas ser auténtico, solo necesitas ser fiel, solo necesitas ser tú en tu máxima expresión espiritual. Y cuando suficientes personas hagan eso, cuando suficientes almas despierten a su verdad, entonces el mundo cambiará, no porque alguien lo imponga, sino porque será inevitable. La luz siempre disipa la oscuridad, la verdad siempre vence a la mentira, el amor siempre triunfa sobre el miedo. Y esas no son frases bonitas, son leyes espirituales. Leyes que Benítez estudió, comprendió y compartió. Y por eso su mensaje sigue siendo relevante hoy, porque no era sobre él, era sobre nosotros. Sobre nuestro despertar va a transformación. Sobre nuestra transformación. Y ese propósito está llamando ahora con urgencia, con claridad, con poder. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos visto cómo las palabras de J. Jajo Benítez sobre Estados Unidos están manifestándose en tiempo real. Hemos explorado el fundamento bíblico e histórico de estas profecías. Hemos comprendido el proceso de purificación que atraviesa la nación. Pero ahora debemos cerrar este círculo con una verdad final, una verdad que no es mía ni de Benítez, sino eterna. Y es esta. Nada de lo que está ocurriendo es accidental. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado, todo está siendo guiado por una inteligencia superior que ve más allá de nuestras limitaciones humanas. Y esa inteligencia no es indiferente, es amorosa, es justa. Dios no ha abandonado a Estados Unidos, no ha abandonado al mundo, no te ha abandonado a ti. Lo que está ocurriendo es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la verdad, un llamado al amor, un llamado al propósito. Y ese llamado puede ser respondido o ignorado, puede ser aceptado o rechazado, pero no puede ser evadido, porque estamos en tiempos decisivos, tiempos donde cada elección cuenta, donde cada palabra importa, donde cada acción tiene consecuencias, y lo que hagamos ahora definirá no solo nuestro futuro, sino el futuro de generaciones venideras. Benítez lo comprendió. Por eso dedicó su vida a investigar, a escribir, a compartir, porque sabía que el conocimiento sin acción es inútil, pero el conocimiento con propósito es transformador. Y ese es el regalo que nos dejó. No solo información, sino inspiración. Inspiración para despertar, inspiración para actuar, inspiración para vivir con plenitud y propósito. Estados Unidos está en una encrucijada, pero tú también lo estás, yo también lo estoy. Todos estamos en el mismo proceso, todos estamos siendo refinados, todos estamos siendo llamados a algo mayor. Y la pregunta final no es, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? La pregunta final es, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a seguir dormido o vas a despertar? ¿Vas a seguir viviendo en piloto automático o vas a tomar el control consciente de tu vida? ¿Vas a seguir siendo parte del problema o vas a ser parte de la solución? Porque el mundo no necesita más espectadores, necesita participantes. Necesita personas comprometidas con la verdad. Necesita almas valientes dispuestas a pagar el precio de vivir con integridad. Y tú puedes ser una de esas personas. De hecho, ya lo eres. Solo necesitas recordarlo, solo necesitas activarlo, solo necesitas decidirlo. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe, cuando elijas la verdad por encima de la comodidad, entonces descubrirás algo maravilloso, que no estás solo, que hay millones como tú, despertando, levantándose, construyendo, y juntos, sin necesidad de líderes carismáticos, sin necesidad de instituciones controladoras, sin necesidad de nada más que la verdad y el amor, crearemos el mundo que siempre soñamos, un mundo justo, un mundo libre.
Está comenzando ahora, en este preciso instante, en ti, en mí, en todos los que eligen creer que es posible. Benítez lo creyó, y por eso su legado perdura, no en estatuas, no en monumentos, sino en corazones despiertos, en mentes abiertas, en almas encendidas. Y tú eres parte de ese legado, porque al escuchar este mensaje, al reflexionar sobre estas verdades, al decidir vivir de manera diferente, te conviertes en portador de la luz, y esa luz es imparable. Así que te dejo con esta última pregunta, no para que la respondas aquí, sino para que la lleves contigo, para que la medites, para que la vivas. Si este fuera tu último día en la tierra, estarías orgulloso de la vida que has vivido. ¿Habrías amado lo suficiente? ¿Habrías dado lo suficiente? ¿Habrías sido lo suficientemente auténtico? Y si la respuesta es no, entonces hoy es el día para cambiar eso, porque el tiempo de la verdad ha llegado. Y no espera. Fin del weón.